Según economistas, estamos en la época más próspera y también la más inestable de todo el mundo, ya que hay distintos motivos por los cuales muchos podrían llegar a ganar mucho dinero o esa vida de sueño que tanto querían. Pero la realidad es que la actual población mundial posee una forma de pensar tan complicada y distinta a muchas otras a la que estábamos acostumbrados, creando de cierto modo caos y muchas dificultades de entendimiento y comprensión para los ciudadanos. Por eso, en este video conocerás la realidad de nuestra actual sociedad en la que vivimos, porque te mostraremos 15 ejemplos que van a mostrarte lo completa y absolutamente insana que se ha vuelto. ¿No sabes de lo que hablamos? Te lo contamos aquí, en El Mentor Exitoso. Y antes que nada, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mucha más valiosa información de tu mentor. La realidad es que hay un miedo irracional por la actual sociedad en la que vivimos, demasiados desastres y protestas, y cosas que para cualquiera parecerían sin sentidos que realmente no aportan nada valioso a la comunidad ni al mundo en general. Pero el propósito de muchos no ha sido como tal dañar el mundo, sino a su manera poder mejorarlo y crear una sociedad mucho mejor y más estable. Pero esto ha ocasionado muchos descontentos por parte de enormes comunidades de personas que podrían considerarse convencionales, personas que no generan ningún tipo de problema y prefieren no opinar sobre ello. Es preferible saber cómo resolver varios problemas de forma interna en nuestros hogares y la educación que podemos otorgarle a nuestros hijos, ya que esto definirá muchas de las decisiones que lleguen a tomar más adelante, cuando sean mayores, y decidan por sus propias vidas, porque básicamente lo que mantiene muchas sociedades es la educación, lo cual nos prepara para nuestra vida laboral, personal, financiera y sentimental. Por lo que en este video verás 15 ejemplos que tristemente demuestran lo contrario sobre la locura que se está viviendo actualmente en la sociedad. 1. La calidad de vida de los niños. Cuando se analiza el nivel de educación, el acceso a la asistencia sanitaria, la ciencia y la educación tecnológica entre los niños de 6 a 18 años, podemos ver un déficit bastante enorme. Estados Unidos ocupa el número 24 en una lista de 26 naciones desarrolladas analizadas por la OCDE. De hecho, es probable que 1 de cada 6 niños en Estados Unidos vive en un hogar con problemas económicos, según la Organización Nacional de Padres. 2. Las altas tasas de embarazo adolescente. Estados Unidos es uno de los países con mayor tasa de embarazo adolescente, ya que, según un informe reciente del Instituto Guttmacher, por cada 1000 adolescentes entre la edad de 15 y 19 años aproximadamente, 57 están embarazadas en un momento dado. En otros países como Inglaterra y Gales, la cifra es de un 20% menor, y en Suiza, 8 de cada 1000 adolescentes están embarazadas, lo cual indica un déficit en la población de los Estados Unidos. 3. Adolescentes incultos. La lectura, uno de los mejores hábitos, ha dejado de ser implementado en la actualidad. A principios de los 90, un tercio de los estudiantes estadounidenses de 10º grado leía el periódico casi a diario, y esa cifra se ha reducido a solo el 2% en 2020. Adicional a eso, a finales de la década de 1970, el 60% de los alumnos de 12º grado leían un libro quizás diariamente, y actualmente el 16% tenía el mismo hábito de lectura en 2020. Sin embargo, una encuesta reveló que el 45% de los adolescentes de Estados Unidos se conectan a Internet constantemente, por lo cual el leer no es algo que sea altamente viable para la actual adolescencia. 4. 1 de cada 8 familias en Estados Unidos tiene hambre. Según Oxfam America, más de 51.9 millones de familias y personas individuales en los Estados Unidos trabajan, pero viven en la pobreza y la ansiedad. Del mismo modo, el 21,2% de todos los hogares estadounidenses, si se incluye lo que los economistas llaman como trabajadores pobres, ganan más o menos $25,000 anuales para una familia de 4 integrantes. Y de los $2,017 que aproximadamente ganan en un mes, eso se tiene que utilizar para pagar servicios públicos, el cuidado de los niños, la vivienda, la alimentación y la atención sanitaria.
Asimismo, el 60% de los hogares que son liderados por estadounidenses de la tercera o una edad avanzada deben elegir entre pagar las facturas de los servicios públicos o comprar alimentos, y debido a la falta de acceso a las tiendas de comestibles o al transporte, el 15% de los habitantes de las zonas rurales pasan hambre. 5. Desperdicio de alimentos. Aunque la producción de alimentos sigue disminuyendo cada año, el 40% del suministro de alimentos de Estados Unidos se desperdicia. Aproximadamente 1.400 millones de toneladas de alimentos es desperdiciados por estadounidenses en un año determinado. Quiere decir que cada año 161.000 millones de dólares es tirado en alimentos, que serían $1.500 por persona. 6. El país con más sobrepeso del planeta. Uno de los países con mayor cantidad de sobrepeso es Estados Unidos, y aunque no sea una información nueva para muchos, cuando es comparado con el resto del mundo, se llega a entender lo malo que realmente es esto. En todo el mundo, el 38% de los hombres y el 36,9% de las mujeres tienen sobrepeso, pero sin embargo el 71% de los hombres y el 62% de las mujeres en Estados Unidos entran en esa categoría. Solo un 13% de la población del mundo tiene sobrepeso. Sin embargo, según la revista JAMA Internal Medicine, reveló que casi el 40% de los hombres y el 30% de las mujeres estadounidenses tienen sobrepeso, con índices de masa corporal de entre 25 y 29. 7. El sedentarismo. El adulto promedio en Estados Unidos en su día a día puede pasar 3 horas y media viendo televisión, lo que significa 1.248 horas al año invertidas en este producto de entretenimiento. Y de hecho, eso podría explicar un poco el por qué la sociedad se ha vuelto tan mediocre. En ese sentido, el adulto promedio puede pasar 2.943 horas aproximadamente de su vida tomando la decisión de qué ver en la televisión. Si les ha gustado este video hasta ahora, no olvides dejar tu like, suscribirte para más información valiosa de tu mentor. 8. Las deudas. Según un estudio, el estadounidense promedio tiene $92.727 en deudas debido a consumo. Y para algunos es una simple forma de vida vivir con las deudas, porque muchos han llegado a preferir esta vida teniendo que pagar cuentas y dinero que no les pertenece, porque es una forma más fácil de llevar sus finanzas, cuando es mucho más sencillo tener la posibilidad de pagar lo propio sin necesidad de deberle a nadie. 9. La falta de estabilidad económica. ¿Sabías que si posees $10 y ninguna deuda, eres más rico que el 15% de los hogares estadounidenses? La población estadounidense en sus distintos porcentajes no posee ni siquiera una cantidad de ahorro suficiente para gastos o lujos propios. De hecho, algunos tienen 0 ahorros en sus cuentas o menor a eso, como otros, algunos dólares ahorrados, pero menor a $1.000. Esto solo indica la cantidad de estabilidad económica de la población americana, ya que para algunos de ellos les es difícil pagar sus cuentas y para otros sus pensamientos limitantes con respecto al dinero les indican que no pueden ahorrar mucho dinero. 10. Los gobiernos y sus proyectos. El gobierno de muchas naciones en el mundo ha estado invirtiendo miles y millones de dólares al año en artilugios innecesarios y negocios que al final no potencian la economía de un país. Por ejemplo, Estados Unidos invierte enormes cantidades de dinero en nombre de la seguridad del país, armas, misiles, tanques, etc., como también otras veces en mantener ciertas cadenas importantes para la economía del país que posiblemente podrían quebrar, por lo que por distintas formas pierden dinero y arruinan la economía interna del país. 11. La pobreza. La pobreza, desde tiempos ancestrales, siempre ha destacado en muchas naciones en el mundo. Y actualmente, entre las naciones más prósperas, también hay enormes cantidades de pobreza que hacen que muchas personas sufran aún en estos países tan ricos y llenos de posibilidades. Encabezando esta lista el país más subdesarrollado, llamado Estados Unidos, con altas tasas de pobreza que imbuyen a un porcentaje de la nación del 17,8% y les afecta severamente en sus finanzas. 12.
Personas sin hogar. Nuevamente en el tope de la lista tenemos a Estados Unidos, con la mayor tasa de personas que no poseen un techo en el que ampararse, teniendo 1.5 millones de personas, y muchos se preguntan por qué Estados Unidos, siendo tan próspera, posee tan altas tasas de personas sin hogar. Económicamente hablando, cuando existe la pobreza en algún país en concreto, es básicamente porque los bienes, o el dinero en general, está circulando en las cuentas de otras personas, y curiosamente, en los estados con mayores tasas de millonarios en el país, también posee las altas tasas mayoritarias de personas sin hogar, así que pueden hacer sus propias indagaciones. 13. Gente en prisión. Muchas personas no entienden lo terrible que esto es en Estados Unidos, comparado con otros países. Por cada 100.000 habitantes, 724 se encuentran actualmente en prisión. Si vemos el caso en el país más poblado del mundo, que es China, solo posee 118 presos por cada 100.000 habitantes, dejando a 2.2 millones de personas en Estados Unidos tras las rejas. Significa que algo mal está sucediendo en la nación y en el mundo, si enormes cantidades de personas se encuentran encerrados. 14. La libertad de expresión. En muchos países, sobre todo en Europa y Estados Unidos, una de las cosas que más suelen predicar es la libertad de expresión y la libertad de prensa, donde según pueden ser totalmente transparentes con la población, pero la realidad es totalmente diferente. Principalmente las primeras planas en los periódicos se compran, según el periódico y la fama del mismo pueden variar sus precios. Pero esto solo nos indica que cualquier tipo de información puede ser manipulada. Los medios, y todos lo sabemos, pueden ser altamente manipulables, sobre todo por altos mandatarios de gobierno, para promocionar ideas diferentes a través de estos implementos informativos tan concurridos. Y la libertad de expresión usualmente tiende a ser castigada entre su propia población, quienes, al ver una idea diferente a las usuales, puede convertirse en una contienda bastante caótica. 15. La primera enmienda. Muchos americanos sufren la consecuencia de sus actos porque ni siquiera conocen esta ley, la cual les beneficia enormemente en cuanto a sus derechos. Una enorme parte de la población estadounidense ni siquiera sabe cuántas enmiendas hay, y 1 de cada 5 ni siquiera conocen la Carta de Derechos, por lo que se ha estado viviendo con enormes cantidades de personas ignorantes en este país. En la mayor parte de estos puntos que hemos hablado, hemos podido ver a Estados Unidos posicionada en esto, pero la realidad es que todos estos problemas afectan a muchas poblaciones alrededor del mundo, creando una sociedad mundial de personas que cada día son más mediocres y menos cultas de lo que se esperaría que fueran. El ser culto no indica ser educado, pero sí indica conocer de quién se basa la historia y cómo realmente gira el mundo para de esa forma poder lograr la sociedad que tanto soñamos. ¿Qué te parece esta información? Déjalo en los comentarios. Espero te haya gustado este video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mucha más información aquí en El Mentor Exitoso. Nos vemos en una siguiente ocasión.